Y el tema que el Señor puso en mi corazón ahora es la tercera parte del temor de Dios. Y yo lo he titulado: el temor de Dios nos hará libres. Y ustedes me van a decir: no, pero es que eso no, así no dice la Biblia. La Biblia dice que donde está el Espíritu hay libertad. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Eso es lo que todos sabemos, pero ahí vamos a ver que el temor de Dios liberta, que el temor de Dios da vida, que el temor de Dios es fuente de vida, que el temor de Dios es lo que nos va a hacer perseverar, que ese temor que se ha perdido y la consecuencia de la pérdida gradual de ese temor es por lo que todo lo que está pasando ahorita es porque se ha abandonado ese temor que siempre había existido. Entonces, sabemos que ese temor de Dios se ha ido perdiendo. También sabemos que cuando la maldad se intensifica a cada grado tal que después ya se vuelve algo tan perverso que ya es ofensivo para Dios. Y entonces cada vez que esa maldad agarra una curva estrepitosa de ascenso, Dios tiene que actuar porque Él es justo, Él es soberano y Él necesita poner a cuentas a todos con su soberanía. Entonces, Génesis 6, del 5 al 6, dice que la maldad iba incrementándose de tal manera que Dios vio desde los cielos que la maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí vemos que dice que Él se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo que los iba a raer, que los iba a destruir de la tierra. Y de hecho que lo hizo. Entonces ya tenemos un antecedente claro que con Dios no podemos jugar a ser dioses. Que con Dios no podemos estar creyendo que nosotros somos el centro de la tierra y que nosotros somos el centro de todas las cosas, porque solo hay un Dios verdadero, un Dios poderoso, que es el que domina sobre todo. Entonces, como esta es la tercera parte, voy rápidamente a leerles lo que ya dijimos en la parte 1 y en la parte 2, rápidamente, para los que hoy vinieron por primera vez, puedan rápidamente meterse a ese camino, porque hoy viene el postre. Dice la palabra que el vino, el mejor vino, Cristo lo dejó para el último momento, ¿verdad? El primer vino lo daban al principio para que la gente supiera que estaba bueno, y ya después no importa porque ya todos borrachos, ya no importa lo que le den a uno. Pero Dios es diferente y Cristo es diferente y Él va a sacar el mejor vino, y Él dijo que Él iba a tomar de esa copa hasta que Él regresara. Entonces el mejor vino está destinado para el último tiempo. O sea que tenemos que tener no ansiedad, no es ansiedad. Tenemos que tener deseo ferviente de tomarnos la copa que quedó pendiente cuando Él venga. Entonces, hay un evento que viene, que ya todos sabemos que es el rapto, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Y es porque la maldad ha ido incrementándose de una forma que ya no se puede entender qué está pasando en el mundo. Entonces, hay dos tipos de juicio que el Señor va a hacer. Y el Señor siempre ha hecho juicios activos, en la cual Dios interviene directamente, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con todas las plagas que Dios las mandó, Él las mandó directamente, ¿verdad? Pero también hay juicios pasivos en los cuales Dios, para disciplinar a su pueblo, usa otro tipo de circunstancias que no vienen directamente de Él, pero Él las deja que pase, que uno pase por eso, para que uno pueda ver hacia arriba y decir
¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi infidelidad? ¿Qué está pasando con lo que yo estoy haciendo y por qué me está pasando eso? Entonces, lo interesante es que cuando Israel y Judá fueron llevados al exilio, Dios usó eso, usó a esas naciones para que fueran ellos llevados cautivos, pero después los sacó de ahí y los restauró. Entonces, cuando Él tiene hijos, son hijos para siempre. Y si Él es pueblo escogido, hijos para siempre. Dios no ha terminado con Israel, ni mucho menos con la iglesia. Así que en este tiempo hemos oído desde hace mucho tiempo que el temor de Dios no significa temor. Y ustedes se han dado cuenta que hoy el progresismo ha ido cambiando el significado de las cosas. Ya ahora al aborto ya no le llaman aborto, sino que le llaman interrupción del embarazo, como que si se fuera a interrumpir y fuera a volver a empezar. Ustedes dicen, bueno, es una locura eso. ¿Cómo es eso, interrupción del embarazo? Si usted se interrumpe es porque algo va a seguir, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con todo lo que va a venir, porque van a querer cambiar nuestra mentalidad, van a querer cambiar nuestra manera de pensar, van a querer cambiar el idioma, para que nosotros nos vayamos suavizando y decir, no, temor, no temamos, porque Dios no. Hoy vamos a ver lo que realmente la Biblia dice del temor, y eso lo vamos a recordar para los que no estuvieron la vez anterior. Entonces, y eso no es nada nuevo. A partir del siglo XVIII se empezó a cambiar eso, porque decían, no, es que cuando predican muy duro, que el infierno, que el pecado, ¿verdad? Y entonces decían, no, eso no está bueno, porque entonces la gente no se convierte así, ¿verdad? Entonces mejor licuémosles un poquito para que la gente se pueda tragar lo que les queremos decir, y así no sienta que lo estamos ofendiendo. Ahora todo el mundo se ofende. Y especialmente lo que más ofende es la verdad. Si le dicen una mentira, pues uno se la traga y todos tranquilos, todos contentos. Pero media vez le dicen a uno algo, la verdad ya no le gusta. Y ya sabemos quién es la verdad. Entonces, rapidito vamos a tocar estos puntos porque quiero llegar al postre, porque los veo muy hambrientos hoy. Y entonces, es ese postre que viene hoy de bendición. Miren, a mí nunca se me había alumbrado o no había entendido. Había estado luchando desde hace como 7 u 8 años, y yo me recuerdo que la primera vez que predicamos en Llaves de Sión, ahí en la nube, fue este tema el que prediqué. Porque iba enojado y decirle, Señor, ¿cuál es la justicia que hay en Guatemala? Estoy cansado de vivir aquí, ya me cansé de esto y lo otro. Y Él me oyó. Y después me dijo, mira, ¿y cómo andas en el temor de Dios? ¿Querés justicia? La voy a hacer, pero seguro que te vas a ir con la más fea, porque no estás bien. Entonces, ¿para qué querés justicia si tú no estás en donde tenés que estar para que no te pase llevando? Entonces, sí entendí una parte. Entonces, mire, pues, para dejar las cosas claras, vamos a ir a ver lo que dice la Biblia en hebreo y lo que dice en griego. Y sí tenemos que diferenciar varias cosas. Por ejemplo, en hebreo, yirad, no sé cómo se pronuncia, pero quiere decir temor, pavor, horror, especie de pánico. Y si lo llevamos al griego, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los diferentes tipos de temor, habla de phobos, fobia, y significa exactamente lo mismo? ¿Verdad? Entonces, ya sea que se diga en el Viejo Testamento, se diga en el Nuevo Testamento, significa lo mismo. No podemos nosotros decir, no. Significa honra, respeto. También significa eso dependiendo del contexto. Entonces, vamos a ver, miren, pues siempre que se hable en la Biblia de la presencia de Dios o de alguna presencia angelical, todos los que han tenido una experiencia se han postrado. Nadie ha quedado de pie en presencia de un ser angelical
Ya no digamos de la misma presencia de Dios, ¿verdad? Aunque sean buenas noticias las que Dios trae, pero si Dios viene y trae una buena noticia y se presenta y truena aquí la cosa, yo les aseguro que vendría un temor de Dios, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir. Miren, pues todos, Adán, después de que pecó, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, David, Isaías, aún la misma María cuando recibió al ángel y la llegó a bendecir y le dijo, mujeres, eres muy favorecida, dicen que ella sintió temor. ¿Por qué? Porque una presencia angelical y la presencia de Dios realmente es algo como que se nos presente alguien, un extraterrestre, ¿verdad? De hecho que eran extraterrestres porque eran seres angelicales. Entonces, Salmo 119, rapidito vamos a ir. Vamos a Salmo 119, 120. David hablando, dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Ok, bueno. Entonces, la palabra ira tiene varias connotaciones. La ira que está determinada para el día final y la ira transitoria o el enojo de Dios que Dios usa para poder reprender, castigar. Otra cosa que a mí me decían antes, no, es que Dios no castiga. Qué bueno, dije yo, porque si no ya me hubieran volado la cabeza de hace rato, ¿verdad? Y cuando ahorita vamos a ir viendo cómo Dios corrige a su pueblo, cómo Dios usa su amor, su misericordia para podernos sacar del lodo cenagoso, para podernos sacar de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces todos los cambios que Él va a ir haciendo para podernos mantenernos limpios y sin mancha, porque dice la palabra que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea que preparen la plancha porque hay que ponernos bien lisitos para no tener vestiduras manchadas, sino que vestiduras blancas. Entonces, la palabra ira sí es diferente. Eso sí es una cosa diferente de lo que es el temor. Oigan, la ira es una furia incontenible de Dios destinada para el fin a consecuencia del pecado y la maldad sin arrepentimiento. Pero cuando hay arrepentimiento, esa ira cambia. Lo que va de por medio es el perdón y el arrepentimiento a través de la sangre del Cordero y de ser hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Pero que la ira va a venir, va a venir. Así que dice aquí, vean otro ejemplo. Génesis 28 del 15 al 17. Miren pues que Dios se le aparece a Jacob en Betel y a raíz de ese aparecimiento, Jacob tiene un sueño. Y aunque el sueño llevaba buenas noticias, él experimentó algo diferente. Dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traer a esta tierra porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Era una buena noticia. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuve miedo, dijo. Y luego dice, cuán terrible este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué quiere decir? Que aunque esté en el cielo, aunque sea una buena noticia, la presencia de Dios, ¿se recuerdan del sueño de la escalera? Que Dios estaba arriba y Él estaba abajo y lo sube. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Entonces, voy a mencionar de lo que mencioné, lo voy a hacer un poquito más rápido hoy porque realmente tenemos que poner en contexto quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y entonces vamos a ver varias premisas que pesan y son los que guían el concepto de esto del temor de Dios. Primero, la grandeza de Dios. Número 1. Dios es el creador, dueño y hacedor de todo, soberano de todo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los más pequeños de todo, debido a que somos una creación de Dios. Ciertamente somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero entre Él y nosotros hay una
una distancia enorme. Solo pónganse a pensar ustedes en quiénes somos nosotros y quién es Dios. La Vía Láctea, todos los planetas, todas las constelaciones, y en ninguna, hasta el día que yo sepa, hay vida más que en la Tierra. Entonces, ¿para qué tantos planetas? Un planeta tan lindo es el mejor planeta. Desafortunadamente lo estamos destruyendo, pero para que podamos ver esa magnitud de Dios. Entonces, otra premisa es que Jehová desde arriba, desde los cielos, ve todo y nada se le escapa. Y a veces uno sabiendo eso, uno todavía quiere engañar a Dios y decir, no, yo me escondo, me voy por aquí, me voy por acá, me meto en aquel lado, ahí no me van a ver. Hago esto, hago lo otro. Y uno se anda escondiendo como que si no lo pudieran ver. Y dice en el Salmo 33, 13 al 15, dice, desde los cielos miró, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos, sobre todos. Él formó el corazón de ellos y atento está a todas sus obras. No solo nos mira, sino que Él está atento. Él está atento y dice, yo ya vi tus obras. Yo ya vi lo que estoy atento a todas tus obras. O sea que no nos engañemos. Dios está atento a lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Entonces esforcémonos por hacer el bien, como dice la palabra. Luego, ¿cómo es posible? Porque yo antes decía, no, eso no es posible, ¿verdad? Yo antes así creía, yo creía que Dios no podía ver ni mi corazón ni nada. Yo dije, no, Dios es así, ¿verdad? Es cool. Decía, no, Dios es así, que todo lo aguanta, todo lo tolera, es grande en misericordia. Me sabía las buenas cosas, ¿verdad? Pero lo que realmente Dios iba a hacer. Pero ahora, yo actualicé mi computadora y yo dije, bueno, me voy a registrar, puse mi PIN, puse mi huella. Dije, no, pero ahora me voy a poner yo más moderno y voy a poner mi cara para que tenga reconocimiento facial, ¿verdad? Y entonces cuando me di cuenta, ¡pum!, reconocimiento facial, se fue al banco de datos de Google o de lo que sea. Entonces en Google ya tienen mi número de NIT, mi número de cédula, mi número de cuentas bancarias, todo lo tienen. Tienen mi reconocimiento facial, mi huella y mi PIN. Los hombres. ¿Cuánto más Dios no nos tendrá a nosotros bien fichaditos? ¿Verdad? Entonces, dice que Él, antes de que le pidamos las cosas, Él ya las sabe. Yo esa era otra cosa que no creía, ahora sí ya lo sé, porque cuando sé, me da algo que yo estaba pidiendo y ni siquiera se lo había dicho, y me lo da. Y ya vamos a hablar de las bienaventuranzas hoy, porque el temor de Jehová es la mejor bienaventuranza que puede existir, ahí van a ver. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de temer o no a Dios? Entonces dice, Proverbios 15:3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. 15:3. Entonces, hay un ojo. Aquí ustedes no han visto, hay ángeles y hay como, a ustedes han visto esa descripción de un ángel que estaba lleno de ojos. Ustedes han visto ese ángel, ¿verdad? ¿Para qué tienen tantos ojos? Para ver, ¿verdad? Entonces, el Salmo 33, 8 al 9, dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes de la tierra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender la soberanía de Dios. Eso es otro tema para otro. Entonces, también vimos la vez pasada que nosotros estamos invertidos, ¿verdad? Lejos de temerle a Dios, le tememos a los hombres. Le tememos a aquel que nos quiere matar el cuerpo, le tememos que nos asalten, tememos aquí, le tememos a todo. Pero Deuteronomio 1 al 17 dice, no hagas distinción de personas en el juicio,
así al pequeño como al grande oiréis. No tendrás temor de ninguno, porque el juicio de Dios es grande, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo lo haré. Esto es hablando cuando Moisés era juez, al mismo tiempo que era el líder. A él le tocaba que juzgar y tenía que oír, y no tenía, porque fuera pequeño, porque fuera grande, como ahora digamos un juez en la actualidad, si hay un problema entre hombre y mujer, a la mujer le creen el 90%, no es porque esté hablando en contra de las mujeres, porque ya se invirtió la cosa, ¿verdad? Por años, siglos, milenios, el abuso del hombre a la mujer es milenario. El abuso del hombre a la mujer ha sido terrible en todas las culturas. Entonces ahora, como ya nos dieron color, ¿va? Entonces ya ahora nos agarran con todo. Será injusto o justo, pero esa es la realidad. Entonces, en este caso, pues a Moisés le tocaba ver no solo al pequeño, sino que al grande. Deuteronomio 18:22. Y esto tiene que ver mucho con lo que estábamos platicando con Helen con esto, en el carro por algo que vimos. Dice, Deuteronomio 18:22. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, y con presunción ha hablado tal profeta. No tengáis temor de él. ¿Verdad? Porque a veces yo entiendo que se le tenga admiración a un profeta, a un pastor, respeto y admiración, pero no le tenemos que tener temor, ni ustedes a nosotros, ni nosotros a ustedes, ¿verdad? Porque somos consiervos. Ciertamente a unos nos toca enseñar, a otros no, pero realmente todos estamos en ese camino. Y lo más importante es en Mateo 10:28, en relación a no temer al hombre, y dice, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y a veces nosotros tenemos temor de testificar de Dios por temor a los hombres. Y no me dejarán mentir que en la actualidad ahora cada vez hay un acoso. Mire, nosotros no tenemos una persecución como tienen en Irak, en China, en Rusia, en los países musulmanes, a todos aquellos que ahí el que quiere convertirse prácticamente está condenado a la muerte. Nosotros tenemos una nación donde hay libertad de culto y podemos predicar y aún así nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza. Como Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, la agenda globalista, los gobiernos, los medios de comunicación, el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el socialismo, las universidades, todos nos quieren callar, nos quieren intimidar y aún en otros países matan a la gente y se mofan. Aquí a lo más que han llegado hasta donde yo sé, aunque yo sé que en el principio cuando el evangelio vino a Guatemala y el evangelio entró por el lado de México con todos los misioneros que venían de Estados Unidos y de Europa, a muchos los mataron en la frontera, ¿verdad? Y en tiempo de Justo Rufino Barrios, aquel que hablaba del evangelio lo mataban, ¿verdad? Afortunadamente fue en otra época, pero hay mucha gente, mucho mártir que pagó el precio por traer la palabra. Y entonces, segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Y este es otro de los versículos que muestran que las señales de los últimos tiempos van a tener que ver con esto. Porque dice, vendrán burladores andando según sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de la redención? Y entonces se van a mofar de nosotros, se van a burlar de nosotros, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Otra cosa que hablé la vez pasada rápidamente era de la superstición como fuente de contaminación para que el temor reine mediante la brujería, hechicería que hay en el mundo. Pero no me dejarán mentir que también la iglesia ha sido permeada por fiestas paganas, por cosas que realmente ofenden a Dios.
Acabamos de pasar Halloween, ¿cierto? Acabamos de pasar Halloween. Es una fiesta para Satanás. Es una fiesta para el mal, para que se propague el mal, para que la gente sea engañada, especialmente a los niños, ¿verdad? Y Hollywood está, pero le pega a cabal, ¿verdad? Una película de Coco, no sé si alguno de ustedes, yo vi el trailer cuando una vez que fui al cine, que casi no vamos, pero vimos y realmente la película dice, bueno, es que estamos reflejando nuestra cultura y es la Santa Muerte, pues. Y bonita la película, a los niños, hasta a uno le gusta, pues, qué bonito eso, pero es para nuestros niños. Entonces, eso es una contaminación espiritual. Y esa es muy obvia para nosotros, pero hay otra de la cual no es tan obvia y es sutil. Por eso, 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ciertamente nos vamos a contaminar, pero tenemos un camino de limpieza, un camino de perfección de la santidad, que es lo que nos va a sostener para este tiempo. Entonces uno cree que eso es inofensivo, creemos que es superstición. Y miren, toda creencia natural, oigan esto, toda creencia natural ajena a Dios y al cristianismo es superstición. Y es la manera de relacionarse con lo oculto, con Satanás el engañador. Entonces, ojo, porque uno cree que no lo van a engañar, uno cree que no es malo, y si uno no lo examina bien a través de la palabra, a través del discernimiento, a través de la sabiduría que Dios nos va a dar en este tiempo, y es lo que vamos a platicar hoy, porque dentro de lo que vamos a hablar 3 espíritus de sabiduría, 1 de consejo y 1 del temor de Dios. Y van a ver que ese espíritu de temor de Dios es lo que necesitamos para perseverar en este tiempo. Entonces, voy a repetir esto. Toda creencia sobrenatural ajena a Dios y al cristianismo es superstición y es la manera de relacionarse, o ya sea con el mundo, con lo oculto, o directamente con Satanás, que es el engañador. También vimos desde uno de los versículos que estudiamos en la segunda o en la primera, no me recuerdo, hablamos de que el temor al hombre trae división, rebelión y desenfreno. Y vimos el ejemplo ese cuando los espías, fueron 12 espías a ver la tierra prometida y 10 trajeron un mal reporte y solo 2 decía que tenían un espíritu diferente. Y de ese espíritu diferente vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque cuando ellos trajeron la mala noticia se empezaron a pelear entre todos ellos y se murieron un montón. A través de la confusión que trae el temor. Si yo empiezo a asustarlos a ustedes, si yo empiezo a amedrentarlos, si yo les empiezo a contar historias de que ustedes van a salir con miedo de aquí. Pero si nosotros traemos lo que hoy adoramos delante del Señor, lo que hoy alabamos, vamos a salir llenos, vamos a salir sin temor, vamos a salir seguros de que Él es nuestro Padre, seguros que Él nos sostiene, seguros que no vamos a ser engañados porque la palabra de Dios es viva. Entonces, vimos también y hemos sido testigos de que cada vez se ha ido sacando a Dios de todos los lugares. Se sacó a Dios de los gobiernos, ya no digamos. Se sacó a Dios de las escuelas. Se sacó a Dios de las universidades. Se sacó a Dios de todo lugar. Y entonces, por eso estamos como estamos. Entonces tenemos otra vez que regresar a las sendas antiguas. Jonathan Cahn es un profeta judío, mesiánico, que escribió un libro que se llama El retorno de los dioses. Y él habla de que los mismos dioses que empezaron en Babel, el mismo Nimrod y Semiramis, que eran los que en ese tiempo empezaron a entronar a Baal, todas las estatuas, todas las pinturas de Asia se las llevaron para Europa.
y ya todo tiene solapadamente o físicamente, o no solapadamente, sino que deliberadamente tienen todo eso. Y entonces estamos a las puertas de que se levante el ecumenismo, de que se levante una sola religión, un solo gobierno y un solo gobernante. Estamos a las puertas de eso y tenemos que estar listos nosotros. Entonces, esa agenda global de la cual ya ayer me cayó, y yo no se los he mandado al grupo de hombres, pues se los voy a mandar, solo quiero cerciorarme de la fuente, si la fuente es verdadera, porque tampoco podemos estar mandando cosas que no son, porque hay mucha información. Ya se detectó un libro chiquito que mandaron aquí para el Ministerio de Educación, pero no está a través del Ministerio de Educación, sino que de ONGs, donde está la educación que va a venir y que va a regir de aquí en adelante, donde se habla del matrimonio igualitario, de sexo temprano, de la aberración más grande de estar sexualizando a nuestros hijos antes de los 10 años. Y ahí el tipo que lo lee lo saca de ahí. Entonces ya vemos lo que va a venir. ¿Y por qué se está haciendo eso? Porque no hay temor de Dios. Esta gente no conoce, no sabe lo que está haciendo, y si lo sabe, lo están haciendo deliberadamente. Entonces, este es el colmo del desenfreno. Esto es, no hay sabiduría, no hay temor de Dios, no tienen sentido común. Hay cosas que realmente son de sentido común. Y esta presión viene aún de las legislaciones que nos quieren meter. Nos quieren meter legislaciones para quitar la patria potestad a los hijos, como ya está pasando en Canadá, en Europa y en Estados Unidos, donde nos van a decir a los padres dónde estudian nuestros hijos, qué estudian, y nosotros tenemos que estar con los ojos, con todos listos, con los focos prendidos para poder hacer eso. El colmo del colmo, que es introducir la pedofilia, y ahí dice en un parrafito, solo se los voy a mandar, solo que me estés seguro de que es cierto, porque dice que ahí habla un versículo, iba a decir, un versículo satánico que dice que si los niños quieren tener sexo con un adulto siempre y cuando estén de acuerdo, no hay problema. Háganme usted el favor. Entonces, la otra premisa, vamos con la otra premisa. La premisa más grande es que Dios, ahorita les voy a dar el versículo, que Dios nos llama y nos dice, el temor de Jehová os voy a enseñar. Porque el temor de Dios no es algo que nace en el niño, que nace en uno y uno dice, no, yo tengo que temerle a Dios, porque uno con la experiencia va entendiendo que le tiene que temer, que le tiene que tener respeto a sus padres, pero también algo de temor, porque si uno se quiere salir del huacal, el papá o la mamá lo mete a uno, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que le decían, espérate que venga tu papá, ¿verdad? A alguien le dijeron así, ¿verdad? Y la mamá, pues las mamás son mamás, ¿verdad? Y son muy amorosas y toda la cosa, pero a veces, como el papá no estaba, ¿verdad? Porque los papás muchas veces hemos sido ausentes en nuestras familias, ¿verdad? Entonces la mamá lleva todo, ¿verdad? Pero por lo menos decía, espérate que venga tu papá. ¿Por qué? Porque sabía que venía la autoridad que sí le podía uno, ¿verdad? Bendecir con había un aparatito, una paletita, una chancletita, una reglita, y en última instancia lo que tenían cerca se lo tiraban a uno, ¿verdad? Y lo alcanzaba, tenían pulso. Entonces, ahora viene la pregunta, y la pregunta es para Israel, pero también es una pregunta para nosotros, y esa está en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues Israel, ahora pues iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma.
que guardes sus mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué dice? Prosperidad. O sea que miren, ¿a quién no le gusta la prosperidad? El problema es que a nosotros nos gusta la prosperidad, la buena vida, nos gusta todo lo bueno, pero no queremos pagar el precio, ¿verdad? Siempre andamos buscando algo más barato, donde nos colamos, donde hacemos algo, pero queremos pagar menos por más. Pero no es así la cosa. Entonces, tenemos que cambiar esa naturaleza rebelde por la del temor de Dios y la obediencia. Ese es el trueque que hay que hacer. Entonces, hoy sí vamos a ver, ahorita viene el postre. Los beneficios de entender y practicar el temor de Dios vienen del Espíritu de Dios. Esta es una revelación que yo no la había visto bien. Y de tanto búsqueda y buscar, ya entendí esa revelación, ¿verdad? Y esa revelación está en Isaías 11:2. Y entonces aquí está la profecía en el cual David, el hijo de Isaí, que era el vástago que Dios iba a usar para que viniera el Mesías, para que viniera el Hijo de Dios, el Mesías, iba a ser a través del linaje de David. Y entonces ahí dice que, ahí se profetiza que Jesucristo, que Dios iba a ser investido, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Oigan, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. No dice y de temor a Jehová. Quiere decir que Cristo tenía que ser investido con ese espíritu, porque él ciertamente era el Hijo de Dios, pero como iba a venir en carne, iba a ser hombre, iba a necesitar ese espíritu de Dios para no pecar, para mantenerse limpio, sin mancha, y para poder morir, para poder ser testigo. Lo principal era que él sabía que tenía que morir. Y para poder morir, cuando él estuvo en Getsemaní y empezó a sudar sangre, ¿verdad? Y sus apóstoles durmiendo, pero él sufriendo, sabiendo que tenía que pasar por el trago más amargo que podía una persona humana pasar. Y él dijo, si se puede, que pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y ese espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros, es el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, él no nos dio un espíritu de segunda categoría, de tercera, no, ¿a qué le doy la quinta, la cuarta? No, el mismo espíritu. Entonces, Jesús fue bautizado, y a propósito, qué bueno que se bautizaron 16 personas. El sábado, no, antepasado fue. Ayer fue el encuentro que me contaron que estuvo glorioso. Pero el sábado anterior hubo bautismos. Y Jesús tuvo que ser bautizado y Dios mismo habló y dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre él para cumplir esta palabra. También hubo otra palabra que se tuvo que cumplir cuando él sacó los pergaminos y dijo, he aquí, delante de ustedes se cumple esa palabra por cuanto el Espíritu está sobre mí y me ha, ¿qué dice? Ungido para dar buenas nuevas, para hacer hablar a los mudos, que los cojos caminen y predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró y ya no siguió lo otro. Eso es otra historia. Pero, entonces, ¿qué vemos en esto? Que lo que predomina es sabiduría, inteligencia, conocimiento. Miren, pues, 3 cosas más importantes que necesitamos: sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y eso obviamente nos va a llevar a tener poder. ¿Pero poder de qué y para qué? Es ese poder para ser testigos.
Porque en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra. En Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y cuando yo fui a buscar qué significa testigo, testigo en latín significa mártir. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que morir. Y nosotros, todos los apóstoles murieron sacrificados. Y muchos otros también. A nosotros no nos ha tocado todavía algo tan serio, pero tenemos que testificar sin temor, porque esa palabra es viva y eficaz. Y porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, luego, otra gran premisa. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Y entonces van a ver cómo va a ir cambiando el temor de lo que ya vimos a un espíritu que está dentro de nosotros, que nos va a hacer ver a Dios como realmente es, como nuestro Padre, Cristo como nuestro hermano, y al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro consejero, como el intercesor, el que nos habla al oído, el que nos hace todo lo que necesitamos. Y dice el Salmo 112, del 1 al 3, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se le deleita en gran manera, y oigan, su descendencia se dará poderosa en la tierra. Hay una trascendencia de conocer el temor de Dios, ¿verdad? Porque trasciende hacia nuestros hijos. La generación de los rectos será bendito, y oigan, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Quién no va a querer esto? Entonces, ojo, que si somos inteligentes, si somos sabios, si discernimos bien lo que estamos escuchando hoy, ¿verdad? Y si nos está yendo mal en algún negocio, en alguna relación, algo que estemos pasando, volvamos nuestros ojos a las sendas antiguas y buscar qué está pasando con nuestra vida. Porque cuando algo nos sale mal, lo primero que hacemos, bueno, no voy a decir que usted, yo, porque a veces uno generaliza y ya me di cuenta que no tenemos que generalizar. Pero yo lo primero que hacía es que le echaba la culpa a Dios. ¿Ya viste? Y no decís que eres bueno, justo, y empezaba yo a increpar. Menos mal que Dios es misericordioso, ¿verdad? Si no, ya no estaríamos aquí. Porque todavía tenemos ese descaro de insinuar siquiera que Él es culpable de lo que nos pasa a nosotros. Tremendo. Entonces, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Luego el Salmo 28, del 1 al 2, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Mire, esto no parece una prédica del temor de Dios, sino que parece una prédica de las bienaventuranzas. Solo para que entendamos el peso que tiene ese Espíritu de Dios en nosotros. Y ya no andemos, ¿cómo es la palabra? Pensando en otras cosas que no sea la fuente. Entonces, el temor de Dios es vida. Digan, el temor de Dios es vida. Y ahorita lo vamos a leer. Proverbios 10:27. Entonces el temor ya no es que yo tengo que tener pavor, temor y de que algo me va a pasar o que Dios en algún momento me va a cortar la cabeza, sino que es esa comunión íntima con Dios, es con los que le temen, dice. Eso es otro, lo vamos a decir más adelante, pero me adelanté. Entonces, Proverbios 10:27,
El temor de Jehová aumenta los días. Y el temor, ese es Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumenta los días. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, más claro no puede estar qué es el temor. Y dice Proverbios 16:6. Oiga, y él lo hace con misericordia. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiere decir que ese espíritu de temor de Dios es solo para beneficio. No hay algo aquí que diga, vamos a ir poco a poco, pero realmente la gran cantidad de versículos y de palabra, y espero que esta palabra esté llegando a su espíritu y no esté llegando a las emociones. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? El temor de Dios es para vida. Está bien respaldado y tenemos que estar ahí. No solo es para vida, sino que aquí dice que también el temor de Dios es para provisión. Entonces, Salmo 34:9. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros los santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, si algo nos está faltando, o si tenemos necesidades de algo, o si nos está yendo mal por X o Y, no es porque Dios no quiera bendecirnos, sino que probablemente es porque no estamos haciendo algo que falta para alcanzar. Y no quiere decir que todos los cristianos vamos a ser millonarios, ricos y sin problemas, porque dice la palabra que en el mundo tendréis tribulación. Tampoco no agarremos un versículo fuera de contexto y digamos, no, si no soy bendecido, no soy buen cristiano. Tampoco. Tenemos que hallar el balance dentro de lo que dice la palabra y tampoco irnos ni para la teología de la prosperidad y tampoco nos tenemos que ir para el otro lado del péndulo donde todo es sufrimiento y donde el que no sufre no es santo y nos volvamos masoquistas y nos empezamos a pegar porque tenemos que sufrir para poder alcanzar la salvación. Ya sabemos que eso no es así. Entonces, ya me perdí aquí. Bueno, el temor de Dios es provisión. 34:9. Temed a Jehová vosotros los santos, pues nada falta a los que le temen. Salmo 111:5. Dice que ha dado alimento a los que le temen y para siempre se acordará de su pacto. Entonces quiere decir, como otro versículo que antes yo me recuerdo que ese todos lo sabíamos, decía que no se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Se recuerdan? Ese todos lo sabemos y uno sabe que podrá estar pasando uno algún problema, pero no va a faltar pan sobre su mesa. ¿Verdad? Ese es algo que tenemos rápido. El temor de Dios tiene que ver con la intimidad y es lógico. Porque si yo no conozco a Dios, no puedo saber qué tan amoroso es. No puedo saber qué tan misericordioso es. No puedo saber qué tan temible puede ser. Dice que él es grande y temible, ¿verdad? Pero dicen que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Por eso se está esperando hasta el final, ¿verdad? No ha desatado la ira como la desató en el diluvio y como la que va a venir. Entonces, Salmo 25:14. La comunión íntima con Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, pero si nosotros no tenemos comunión con Él, no vamos a tener esa
esa capacidad de discernir, de entender. Y vamos a ver un versículo que dice, ¿hasta cuándo entenderás el temor de Dios? Hay un momento para entender, y yo espero que hoy hayamos entendido el mensaje que fue dado en 3 partes. Para entender eso, creo que en los seminarios lo dan 6 meses. 6 meses hablando del temor de Dios. 6 meses hablando de todos los grandes atributos de Dios. Imagínense, nosotros lo estamos dando en 3 partes, pero si a ustedes van y repiten y lo repiten y lo repiten y entra, yo creo que vamos a ser bendecidos. Y otro versículo que conocemos mucho es el Salmo 34:7. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero dice que él acampa, o sea, él está en un campamento. Y si en tu casa no existe esa presencia, si en la iglesia no existe esa presencia de Dios, entonces, ¿quién va a acampar? Acampan otros menos Dios, ¿verdad? O a veces dice el dicho, cada oveja con su pareja, ¿va? Y a veces uno anda buscando en otro lado y no está acampando en el campamento que Dios ha preparado, en esa sombrilla de protección, en ese muro de protección, en ese vallado que el Señor hace con relación a sus hijos. Y para ir terminando, obviamente ya nos dimos cuenta que el temor de Dios y la sabiduría están entrelazados en esos 6 espíritus de Jehová más 7, el de él completo. Dice en el Salmo 31:19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Entonces, esa bondad, esa misericordia se refleja también en el Salmo 33:18. Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cuántos estamos esperando esa misericordia que sabemos que es nueva cada día? Y en el Salmo 103:17 dice, oigan pues, porque este versículo a mí me hizo cambiar ciertas cosas. Dice, ya lo sabemos de otra forma, pero el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, si Dios ya nos dio esa misericordia y en los debates que se habla de si se pierde o no la salvación, si la misericordia de Él viene desde la eternidad a la eternidad, solo Él sabrá en qué momento quién no es y quién es un verdadero hijo, un verdadero creyente. Pero la misericordia ahí está. Y eso trasciende a las generaciones, porque dice, y justicia sobre los hijos de los hijos. Por eso la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan el temor de Dios. Se me pasaron unas cosas ahí con mis hijos. Hice lo mejor posible, pero yo siento que me quedé corto todavía en algunas cosas y yo creo que el Señor es fiel y justo para poder todavía en este tiempo, todavía tener encuentros con ellos y hablar ya con hombres maduros y mujeres maduras para que podamos nosotros hablar de estos temas. Entonces, el otro que conocemos, el Salmo 145:19, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese lo sabemos muy bien, ¿verdad? Y el otro, Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y ese ya lo habíamos repetido porque es importante. Otra parte importante, que el temor de Dios es protección y confianza. Vean cómo va cambiando este mensaje para que nosotros ya entendamos que es algo que Dios nos da.
Por eso nos dice, venid, el temor de Dios les voy a enseñar. Entonces dice aquí, Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, miren, estamos rodeados, estamos protegidos. Entonces ahora, bien entiendo cuando David y toda la gente anteriormente decía, ¿a quién temeré? ¿O de quién temeré? Si estamos protegidos, estamos bajo una sombría, ¿verdad? Es protección y confianza. Es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 145, 19. Imagínense que dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá así él mismo el clamor de ellos y los salvará. Y yo antes, yo no creía eso, que Dios podía concederme el deseo de mi corazón. Pero cuando decía que Él decía, y Él concederá los deseos de tu corazón, yo decía, tal vez se los concede a otros, pero no a mí. Pero en la medida que lo fui conociendo como Padre, miren, me ha consentido todos, casi todos. Todavía le falta algunos, ¿verdad? Porque la lista de uno es larga, ¿verdad? Y uno ahí tengo la lista, y mira, pero te falta esto, te falta el otro, y va. Y uno es pedigüeño como los niños, ¿verdad? Y como uno no sabe lo que cuesta cuando es niño, uno pide lo que sea, ¿verdad? Y como Él es el dueño del oro y la plata y a Él no le falta nada, y nosotros somos niños delante de Él, ¿verdad? Yo un día me atreví a pedirle cosas. Yo dije, hoy sí se me fue la mano, pero no, si Él es mi Padre, ¿verdad? Entonces, ¿quién dice, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos va a negar algo, especialmente hablando del Espíritu Santo? Y hoy va a quedar sembrado ese espíritu de temor de Dios para que nosotros podamos caminar con toda esta bendición y con todas esas bienaventuranzas. Y para terminar, la sabiduría. Vimos que la sabiduría en esos 6 espíritus predominan 3 y 3, ¿verdad? Y entonces, por eso los versículos de sensatez, sabiduría y temor de Dios van agarrados de la mano. Y inclusive se parafrasean diferente entre un salmo y un proverbio, y entre lo que dice Job en el 28, 18. Dice Salmo 111, 10. Salmo 111, 10. Este es el que sabemos todos, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí está hablando de la sabiduría. Y está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego, en Proverbios 1:7, que es el que todos también mencionamos, dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Proverbios 9:10, ahí lo invierte. Ahí dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces vean que el temor de Jehová va siempre con esa unión entre la sabiduría y la bendición. Y Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job, después de haber tenido esa experiencia, ¿quién más que Job para podernos explicar realmente a qué se refiere todo? Porque ninguno de nosotros, ni en la historia, yo creo que Job es el único que ha pasado por todo lo que pasó Job. Y muchos dicen, no, eso no es real porque no hay nadie que aguante eso, ¿verdad? Y dicen que eso es metafórico, ¿verdad? Entonces,
pero yo creo que Dios escribe en parábolas y en metáforas, pero la mayor parte de la Biblia es literal. Entonces sabemos que el temor de Dios trasciende generaciones para hacer el bien. Jeremías 32, 39 y 40. Y voy a ir cerrando con esto para que luego entremos a una oración específica que se llama la excelencia de la sabiduría. Entonces, en Jeremías 32, 37, vean que yo se los voy a dejar de deber esto, que ustedes lean Jeremías 32 desde el 27 hasta lo que yo voy a leer para que ustedes vean el contexto que tiene que ver con Baal, que tiene que ver con contaminación espiritual del pueblo de Israel, que tiene que ver que antes pusieron sus abominaciones en la casa de la cual invocaron el nombre y la contaminaron. Contaminaron la casa y edificaron altos, dice, y edificaron lugares altos a Baal en el 35, los cuales están en el valle de Ginón para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Moloc. Mucho gusto, Moloc. ¿Ustedes conocían a Moloc? No. ¿Han oído de Moloc? En 1970 o 73, no me recuerdo, en el estado de Nueva York fue el primer estado en que se aprobó la ley del aborto. Y la última estadística que dice que desde ese tiempo para acá han habido 60 millones de abortos. Y dice aquí que para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. El regreso y ese Dios ya está de regreso. Y es el que nos quieren meter aquí a nosotros en la agenda globalista, en la agenda socialista, en las cuales nos quieren meter leyes que van en contra de la familia. Y entonces, y nosotros estamos, yo creo que todavía estamos muy pasivos. Y yo creo que por eso no hemos tenido persecución, porque no estamos, que no hagan olas, ¿va? No hagamos olas para que el agua no llegue aquí, sino que todos así, va, así. Estamos fregados, pero ahí no, ¿verdad? Ya vemos todo lo que hay, ¿verdad? Vemos lo que está pasando en Israel. Y todavía hay gente que dice, no, que por qué estamos orando por Israel y todas las cosas. No, tenemos que orar por Guatemala, por Israel, porque Dios lo dijo. Punto. Nos guste o no nos guste, entendamos o no entendamos, tenemos que estar en este tiempo entendidos en los tiempos. Entonces, pero voy a leer, dice en el 37, he aquí, y después me voy a ir al 38, yo creo que ahí van a poner del 38 en adelante, pero voy a poner ya lo que él dice, Dios dice a través de Jeremías en el 32, 37, he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, dice, o sea que él sí los castigó con enojo, indignación y furor. Pero dice, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. ¡Wow! ¿Qué importa qué me haya pasado? ¿Qué importa el castigo que me haya venido por mis rebeliones
o por lo que haya pasado, pero su misericordia es grande. Y entonces esto es grandioso porque Él no se va a hacer atrás, dice. Él no se va a hacer atrás para hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, lo que Dios quiere es que no nos apartemos de Él. Eso es lo que Él quiere. Por eso puso su espíritu, ese espíritu de temor en nosotros, para que nosotros no nos apartemos de Él. Y entonces, saquen su Biblia y vamos a leer esto que también lo leímos, yo creo que en la primera o en la segunda parte, que se llama en Proverbios 2, del 1 al 12, y es toda la mezcla y la concatenación dentro de la sabiduría y el temor de Dios, los mandamientos, el guardarlos y de buscar a Dios. Y cuando uno clama a Dios, y hoy vamos a hacer un clamor al final para que seamos sellados de una vez por todas, y como dice aquí, ¿hasta cuándo entenderéis el temor de Dios? Y yo creo que hoy ya no hay, decir, yo no lo sabía, pues, ¿verdad? Yo no sabía que Él era grande y temible, pero es misericordioso. Y la Biblia dice también que, miren, pues, los cimientos del trono de Dios están fundamentados, los cimientos están fundamentados en juicio y justicia. Pero dice que por delante va la verdad y la misericordia. Entonces, Dios puso a Jesucristo delante del juicio. Antes que venga el juicio, está la verdad y la misericordia que es Cristo. ¿Y cuántos no damos gracias por eso? Saber que tenemos una morada celestial que está esperando por nosotros, porque si no fuera así, yo sé, él no lo hubiera dicho, dice Juan 14. Así que vamos a leer. Léalo usted ahí en su Biblia y yo lo voy leyendo aquí en la versión Reina Valera 60. Perdón, Proverbios 2, del 1 al 12. Ok. Aquí dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares, ¿cómo hallaréis el conocimiento de Dios? Porque Jehová da la sabiduría, Él la da. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y de la inteligencia, de Él viene todo. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces dice, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. O sea que de aquí con esto vamos a ser discretos. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Entonces, vean cuántos hemos sido discretos. Hay veces uno se vuelve muy indiscreto, ¿va? Y empieza a murmurar, a hablar lo que no debe, a chatear lo que no debe, a enviar texto, a enviar lo que no debe. Le mandan una cosa y ¡ras! ¿Verdad? Y uno no sabe si está enviando basura, maldición, mentira, ¿verdad? Entonces somos rápidos, nos gusta la indiscreción, queremos saber de todo, ¿verdad? Queremos saber qué le está pasando al hermanito, a la hermanita y todo eso. Y tenemos que tomar en cuenta que si entendemos la justicia y juicio y equidad y todo buen camino,
y que dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Así que, mis hermanos, yo creo que esta palabra es viva y eficaz, y yo creo que hoy sí penetró. Puedo sentir que está en tierra fértil, puedo sentir que va a dar fruto, ¿verdad? Pero depende de nosotros. Dice que si ya recibieron la palabra, porque dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, ya la recibieron. Y si mis mandamientos quedaren dentro de ti, ya hablamos de algunos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y miren, a veces nosotros buscamos cosas de oro, de plata, piedras preciosas. Pero si en lugar de eso buscáramos como a la plata o como al oro o como las piedras preciosas, si buscáramos la palabra de una forma que nos edificara, otro gallo nos cantaría. ¿Cierto o no es cierto?